Ahora veamos cómo hacer un botón. Muy bien, seguimos en nuestro archivo que habíamos creado y ahora vamos a hacer un poco de diseño. Vamos a oprimir la tecla Shift para hacer perfecto el círculo y vamos a tratar de hacer un botón un poco interesante. Vamos a eliminar el contorno y vamos a ponerle un degradado. Vamos a pensar en un degradado ahora de tipo radial. Ahí está, bueno. Vamos a eliminar simplemente con arrastrar estos cuadritos, podemos eliminarlos poco a poco. Y entonces podemos pensar en un botón de color naranja. Voy a elegir en este cuadrito, voy a elegir que sea un blanco, ¿sí? Y como hemos visto, bueno, vamos a elegir un color también oscuro para esta área y un poco más claro para acá. Ahí está, vamos a pensar que mejor sea así, de esta forma. Ahí vamos trabajando un poco de un efecto visual radial, pero vean cómo podemos colocar el foco o centro o en inicio del radial y colocarlo aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el botón y vamos a más o menos ajustar para que sea un poco de biselado o para que podamos ver como un botón de estos que se ven como con volumen, ¿no? Ahí está, le vamos a dar un clic y lo vamos a agrupar. Esto es para que no tengamos problemas. Supongamos que no digo agrupar, no voy a decir agrupar y tomo otro círculo, ¿sí? Y lo pongo encima de aquí. Vean como si yo doy dos clics y lo elimino, perfora el gráfico anterior porque está desagrupado. Por eso es necesario que lo agrupemos para que cuando hagamos un gráfico por encima de él no lo perfore. Si observan, parece que desapareció el gráfico, lo dibujé y desapareció. En realidad se encuentra abajo del gráfico agrupado. Los gráficos agrupados cubren a los gráficos desagrupados. Por eso primero agrupo esta figura y la segunda en realidad la voy a dibujar afuera o a un lado, ¿no? Y entonces elimino el contorno y voy a darle un color sólido en blanco, pero también de una vez descubrimos que en el cuadro de color tenemos el RPA rojo, verde y amarillo con el que está compuesto el color blanco al 255 y podemos modificar el alfa. Vean como aquí nos está mostrando que va a haber transparencia porque estoy modificando el color alfa. Entonces podemos ver que este ya no es blanco, sino que es un color transparente. Y para que podamos ponerlo por encima de este círculo, vamos a agruparlo. Ahí está. Ahora sí puedo llevarlo por encima y hacer un efecto como de esos botones que parece que tienen un poco de brillo. Como dicen en inglés, un poco shiny. Y ahí está el botón. Ahora sí veamos cómo se hace un botón. Pues seleccionamos las dos piezas y decimos F8. Pero ahora vamos a seleccionar, bueno, vamos a llamarle botón. Botón brillo. O vamos a decirle botón naranja, ¿no? Naranja, naranja. Muy bien. Y vamos a seleccionar la opción botón. Digo aceptar. Voy a poner aquí mi botón, ¿sí? Y voy a regresar al archivo de práctica donde tenemos a este personaje para decir lo siguiente. Un gráfico, en realidad, como símbolo, solamente tiene un solo fotograma. Vean muy bien esto que sucede. Cuando yo doy dos clics al símbolo que he creado, vemos que tenemos la escena, ¿sí? Pero estamos dentro de Juanito y podemos en este espacio editarlo para luego regresar a la escena. Ahí está, ya regresamos a la escena. Si doy dos clics entro a Juanito y aquí Flash me muestra
que estoy dentro de Juanito, y Juanito solamente tiene, convencionalmente, porque es un gráfico, un solo frame. En cambio, lo interesante del botón que hemos creado es que si doy 2 clics, a diferencia de Juanito, que era un gráfico, el botón naranja tiene 4 estados. En inglés es el down, el over, el off, el over y el down, y el hit. Pero en español está en reposo el botón. Cuando pasamos over es sobre, cuando está presionado, y la zona interactiva. Muy bien, entonces podemos nosotros colocarnos en uno de los frames de los estados del botón, por ejemplo en el over, y insertar vamos a hacer esto, damos un clic, botón derecho, insertamos un fotograma clave, luego hacemos un clic, botón derecho, insertamos un fotograma clave, y vean cómo ya tenemos los 3 primeros estados del botón. Nos vamos al over, por ejemplo, y podemos hacer que el botón tenga cierta animación. Vamos a tomar la herramienta de transformación libre, seleccionamos el botón y vamos a crecerlo un poco al botón, ¿sí? Y también cuando esté presionado lo vamos a hacer al revés, lo vamos a hacer un poco más chico. Ahí está, de tal manera que cuando esté en reposo está así. Cuando ese over crece y luego se presiona el botón, se oprime, ¿sí? Bueno, vamos a la escena y vamos a correr la película. Cuando decimos que vamos a correr la película, vamos a usar las teclas Control Enter, y en ese momento está exportando Flash una película que se llama SWF, y vean cómo nuestro botón hace lo que nosotros dijimos. Es chico, me acerco, crece, y luego lo oprimo y se retira un poco, se retrae un poco. Entonces puede dar la impresión de que lo estoy presionando, ¿sí? Muy bien. Así es como hicimos un botón muy bonito. Y podemos adicionar algunas otras cosas que nos permite Flash. Por lo pronto vamos a pasar a ver cómo se hace un movie clip. Un movie clip de igual manera se hace oprimiendo la tecla F8. Pensemos que quiero animar este círculo plano. Lo quiero animar de tal manera que parezca como un reloj, a lo mejor, ¿no? Entonces selecciono el círculo, digo F8 y selecciono la opción clip de película. Vamos a llamarle reloj, ¿ok? Entonces nos vamos y le decimos aceptar, y al hacer 2 clics, la particularidad que tiene un movie clip es que la línea de tiempo es larga para él. Entonces cada movie clip tiene su propia línea de tiempo, independientemente de la escena, que también tiene una línea de tiempo. Entonces vamos a pensar que yo le hago modificaciones como si tratara de un reloj, y en este caso voy a hacer una animación cuadro por cuadro, ¿sí? Insertando fotogramas claves. Voy haciendo una especie de animación, y bueno, en este caso lo que voy a hacer es hacer algunos cortes. Por ejemplo, lo puedo hacer así, los cortes. Bueno, se me ocurre que podría ser así, ¿sí? Entonces empiezo a cortar pedazos de mi pie. Pensemos que es algo así. Y luego, bueno, voy a copiar el gráfico. Voy a copiarlo. Copiar, y me voy acá. Voy a quitar este y voy a pegar en el mismo lugar el otro cuadro. Y entonces a lo mejor hago este tipo de animación, ¿no? Borrando todos los pedacitos que no quiero para mí. Aquí está, que no quiero yo para mi reloj. Ahí está, ¿no? Vamos a pensar que ahí va. Vean cómo empieza la animación. Empieza el reloj. En el que sigue ya le voy a borrar la mitad, ¿sí? Porque ya avanzó el reloj. En la que sigue voy a borrar la mitad, y también voy a borrar un pedacito más. Pensemos que es un reloj muy sencillo y que hace esto, ¿no? Vamos a ver, miren, ahí se ve cómo se ve la animación. Muy bien, ya
y la podemos correr, ¿sí? Si nos vamos a la escena y decimos control enter, podemos ver cómo está el movie clip ahí trabajando. Bueno, es un movie clip muy sencillo, se pudo haber hecho más completo. Tal vez lo que nos hace falta es poner otro más donde prácticamente ya no haya nada. Tal vez podemos poner una línea así, por ejemplo, y borrar esta parte. No, vamos a pensar que borramos esta parte así, nomás nos queda este pedacito. Pero aquí no lo repetí, ese fue el problema que me causé, no repetí. Bueno, inserto fotograma clave, ahora copio este, voy a arreglar mi error, ahí está, lo voy a arreglar rápidamente, ahí está, y hago el corte este. Vean cómo me quedó para que no perdamos el hilo. Ahí va, ¿sí? Y vuelve a iniciar, ¿ok? Vuelve a iniciar. Si yo lo digo control enter, puedo ver cómo opera. Ya, bueno, tenemos una especie como de cargado, ¿ok? Y el botón sigue estando presente.